Padre, te damos la gloria en esta noche, porque has sido bueno y fiel, y nos concede, Señor, este tiempo para voltear nuestro rostro hacia ti, Señor. No somos dignos ni merecedores. Hay familias en toda esta comunidad que de manera voluntaria o involuntariamente, Señor, estarán oyendo el mensaje de tu palabra. Nos has mandado, Señor, a ser testigos, oh Dios, de tus poderosas y gloriosas obras. No hemos venido, Señor, a convencer a nadie. Hemos venido, Señor, a proclamar el mensaje de esperanza, el que ha de tocar los corazones. Señor, ha de ser tu Santo Espíritu. Y en esa verdad, Señor, descansamos. Y en esa verdad también está nuestra esperanza de que hoy vidas puedan ser transformadas por el poder, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Esta noche la palabra del Señor dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 23, versículo 32. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Una vez más dice, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Queridos amigos y hermanos, esta porción que hemos leído, escrita por este hombre llamado Salomón, es indudablemente interesante. Es también abrumador, hermanos, escuchar este mensaje. Pudiésemos nosotros hoy, a manera de tema, hermanos, encontrar variantes de lo que pudiese estar, hermanos, refiriéndose a este escritor llamado Salomón. Pero quisiéramos hoy, hermanos, o queremos, hermanos, dejar de cavilar. Y todos los que hoy nos escuchan, amigos, familias, queremos dejar un semblante bastante sencillo en sus corazones. Y la realidad, hermanos, de este tema que hoy el proverbista nos invita a meditar es acerca del mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre en vida, aunque el hombre difiera con la Biblia y piense que su problema es su vulnerabilidad ante la falta de dinero, su vulnerabilidad ante la falta de salud, porque ciertamente el hombre, en los terrenos en cuales el hombre mismo ha incursionado bajamente o altamente, de una manera humillante o de una manera reconocida, el hombre es una criatura vulnerable. Y hemos asociado nuestro problema como simples mortales, como ya lo cité hace un momento. Pensamos que nuestro problema es la falta de dinero, la falta tal vez de salud, la falta de oportunidades. Para algunos, de manera más subjetiva, su problema es la falta del amor, la falta de la comprensión, la falta de alguna paz interior. Y queridos amigos, la Biblia, la santa palabra del Señor nos invita, hermanos, a reflexionar en cuanto a las palabras de este hombre, hermanos, que decía en cuanto a características, hermanos, en este caso del vino. El vino ha sido tomado como símbolo de gozo, de alegría, y eso ha sido en un sentido positivo. Pero ahora el autor, a esta porción que hemos leído, asocia el vino con algo negativo, con algo nocivo, con algo engañoso. También el autor, a un libro llamado Hebreos, en su capítulo 3, nos habla, queridos amigos y hermanos, que algo más engañoso en este planeta, hermanos, no se encuentra en los logros del hombre, no se encuentra en los esfuerzos del hombre. Tal vez muchos de nosotros hemos sido víctimas de algún engaño, de alguna mentira. Hemos sido tal vez, si no víctimas, victimarios. Nos hemos visto asociados con hermano, el fraude. Pero no hay nada, oiga bien, no hay nada más engañoso que lo que hoy los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu de Dios, nos han, hermanos, de invitar a considerar como el mayor problema del hombre. Y no es, como dije ya, la carencia de algún bien material o de algún valor, hermano, subjetivo, como sentimientos.
Hoy podemos nosotros notar que el ser humano en la sociedad que ha de alguna forma logrado con su cultura, con sus tradiciones, con su secularismo, con su profesionalismo, hermano, con su educación, con sus avances en la ciencia, cavila y piensa que el mayor problema, queridos amigos, de la sociedad es la delincuencia, la inseguridad, la falta de educación, la falta de buenos gobiernos. Algunos piensan que hoy el problema del ser humano es que también este planeta está de alguna forma hermano, ya explotado. Y de alguna manera también piensan que el problema es, hermano, con términos ambientales. Algunos están de alguna forma también endebles y nerviosos, no solo por lo que ya citamos, sino que hoy la sociedad en naciones bastante reconocidas tienen temor a los nuevos virus, a los nuevos terremotos, a los maremotos, a los tsunamis, a las guerras, a los rumores de guerras. La gente está, queridos amigos, nerviosa. La gente está también endeble en sus bases que supuestamente consideraban sólidas. Ahora se ven también vulnerables. Y el hombre sigue sin entender a lo que verdaderamente está expuesto. Es un problema, no, hermano, momentáneo. No es un problema que pudiésemos tratar con buena educación. No es un problema que pudiésemos tratar con buen recurso de dinero. No es un problema que pudiésemos tratar, hermanos, con alguna filosofía o con alguna, escuche, reputación de algún buen gobierno. No. El mayor problema del ser humano, la Biblia aquí lo señala, es engañoso. Y por ser engañoso, el hombre hasta ahora no se ha dado cuenta de que es su problema mayor. Y ese problema mayor se llama pecado. El problema hoy de que los hombres se estén perdiendo, de que familias se estén desmoronando, de que naciones estén, hermano, en confusión, ha sido, queridos amigos, el pecado. Este sagrado libro, el cual hemos abierto hoy y hemos leído, dice, hermano, que lo reconocido de una nación es su justicia, pero su vergüenza es todo lo contrario. Y queridos amigos, desde un punto muy íntimo como lo es el hogar, la familia, hasta dimensiones como es, hermano, un gobierno, una nación o continentes, el problema de la raza humana se ha llamado desde todos los tiempos pecado. Pero el hombre no se da cuenta de ello. ¿Y sabe por qué? Porque la misma Biblia delata a este elemento que sabe disfrazarse muy bien, sabe pasar desapercibido, sabe ser discreto, es astuto, es sagaz. El pecado no es descarado. Muchas de las veces, en su mayoría, hermano, en las formas que llega la vida del hombre, es de manera sutil, de manera mentirosa. Y el hombre, cuando no se da cuenta, hermano, ya está en las redes del pecado. El hombre, hermano, cuando quiere escapar de las consecuencias, ya no puede y tiene que llevar a cuestas lo que aquí, hermano, el proverbista decía: su final será dolor y muerte. El pecado, en términos universales, ha querido ser definido, como ya dijimos, por diferentes núcleos de asambleas. El pecado pudiese ser definido en ramos de política, y eso muy carente. El pecado pudiese ser definido en rangos de moralidad, pudiese ser definido en rangos de religiones, de sectas, de diferentes credos. Para cada asamblea, para cada etnia, para cada cultura, el pecado tiene una aplicación a la vida del hombre. Pero sabe una cosa, todos, absolutamente todos, se han equivocado, hemos errado. La única verdad, hermano, contundente de lo que es el pecado, lo vamos a hallar en la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y nadie puede jactarse de decir: yo estoy exento de ser engañado por el pecado. No, mi amigo. No, joven. No, señorita. No, adulto. La Biblia lo define, que es algo que en primera instancia no llega a espantar. No llega de manera, hermano, sádica, de manera cruel o abstracta para querer asustarte. No. El pecado llega de la manera más seductora, de la manera más atractiva,
de la manera más, hermano, apasionante, de la manera más, hermano, sutil. De modo que esconde sus verdaderas intenciones. El proverbista decía, hermano, asociando el pecado con el vino, es como cuando el hombre se sienta a ver cómo el vino comienza a rojear. Y contempla, hermano, como esa esencia, ese olor que le invita, pruébame, 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 saboréame, disfrútame. Es un banquete para los sentidos del hombre. Escuchen lo que acabo de decir. La Biblia dice que el pecado es un banquete para los sentidos del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado estimula nuestra vista, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro gusto, nuestro oído. Jamás será algo molesto, sino todo lo contrario. Será algo, queridos amigos, muy seductor. El hombre se ha olvidado de ello. Y la Biblia en el Génesis nos dice también que cuando el hombre junto con su esposa le fallaron al Creador en cuanto a tomar del fruto prohibido, la Biblia dice que cuando Eva miró el fruto prohibido, le fue agradable a sus ojos. Y hermano, era un fruto que pudiese uno decir, según Eva, era para tener aspiración a la sabiduría. La Biblia nos enseña que cuando los sentidos de Eva fueron engañados por el pecado, por lo prohibido, queridos amigos, todos quedamos destituidos de la gloria del Santo de Israel. Todos quedamos distanciados, lejos. Y sabe una cosa, pareciera que esto, más allá de catecis, más allá de doctrina, más allá de liturgia o de religión, hermanos, porque con todo lo que tengamos de presumir por las religiones, no nos han servido ni una de ellas para librarnos del pecado. Somos víctimas. En su culto o en su misa sigue siendo víctima del engaño del pecado, porque el pecado también pone corbata y usa sotana, aunque no diga nada. Y muchas de las veces también el pecado usa la propia Biblia, porque la Biblia, hermano, lo menciona. El padre de la mentira es Satanás, y Satanás se viste como ángel de luz. Y aún los que pudiesen creerse más exentos del pecado, pudiesen estar, hermanos, más atestados de toda vergüenza, mentira e hipocresía, porque la religión no puede contra las astucias del pecado. ¿Escucharon? Todos aquellos que tienen credo y religión, pobres de ustedes, no les podrán ayudar nada, ni nadie, en contra de las artimañas del pecado. Ni su cura, ni su pastor, ni su profeta, ni su papa. Nadie lo puede ayudar. El pecado es más astuto que eso. La Biblia, queridos amigos y hermanos, nos recuerda que el mayor problema del ser humano ha sido desde el principio este. Y hoy en día el hombre, como hemos dicho como sociedad, está tan ocupado en tratar, hermano, de librar batallas cada día en contra de la miseria, en contra de la pobreza, en contra de la enfermedad, en contra, hermano, de cualquier elemento menos el verdadero protagonista de sus males. Y queridos amigos, hoy en esta noche no solamente es un mensaje como para llamar su atención y dejarlos preocupados y dejarlos angustiados, porque muchas de las veces nosotros nos hemos visto víctimas, reos, arrastrados por las delicias del pecado. Hermano, es un problema latente que estamos ignorando cada día, y entre más lo ignoremos, es como un cáncer que está carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo cada momento, cada segundo que usted ignora la presencia del pecado en su vida. Es un momento para él, para avanzar en contra de usted y llevarlo, como dice la Biblia, al final a dolor y muerte. El hombre no puede hacer nada contra el pecado. El hombre no tiene los recursos. Ya lo citamos. Su filosofía, su ciencia, su dinero, su educación, su religión son inútiles en contra de los ataques del pecado. Cada uno lo ha, hermano, tratado de idealizar a como más, escuchen,
a como más le convenga. Y sabe, es triste ver que hoy muchas de estas intenciones probablemente, hermanos, han pasado de solo ser intenciones a patrones de conducta. ¿Qué digo con esto? Que muchas de las personas que están siendo víctimas de este asesino silencioso, de este contumaz asesino, que es sanguinario, cruel, sádico, no tiene, hermano, ningún sentimiento a favor del hombre, es indolente, es, hermano, la misma maldad en persona. El pecado ha tenido, hermano, un escondite, ha tenido un refugio y ha estado, hermanos, en todo momento, según Jesucristo en su doctrina, en el corazón del hombre. La Biblia dice que el pecado tiene como escondite, como refugio, como guarida, hermanos, el corazón del hombre. Porque muchos podrán decir, el pecado está en el prostíbulo, el pecado está en la cantina, el pecado está en el baile, el pecado está allá con los perniciosos. No, el pecado también está en las parroquias, en los templos, en los mormones, en los testigos, en los cristianos, en los católicos, en los teístas y en los ateos. Porque todos ellos tienen corazón. Y Jesús enseña en su santa palabra que el pecado, hermano, no habita en otro lugar más que en el corazón del hombre. Bienvenidos. Esto necesitaban escuchar. Dice Jesús, porque de donde salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, toda clase de lascivia, de lujuria, viene del corazón del hombre. Y es ahí la guarida del pecado. Cada uno le ha convenido hacer una ideología, o un estándar, o un ideal, o concepto del pecado. Para algunos dicen, el pecado a mí me gusta, y no me digan que no lo haga, porque si ustedes no me pagan mi vicio, ¿qué les importa? Y ahí va el hombre, seducido, pensando que el pecado es su amigo, cuando en realidad lo está carcomiendo por dentro de manera silenciosa. Y querido amigo que me has dicho, no te metas conmigo, predicador, yo no quiero oírte, no me hables de tu Dios. Escúchame, ni siquiera te estoy hablando de Dios, te estoy hablando de tu compadre y tu amigo, que se llama pecado. Es con el que más habitas, porque a Dios lo aborreces. El pecado te ha hecho notar eso, te ha hecho vivir así. El pecado te dicta tu conciencia, tu mente, amordaza la conciencia, no le hagas caso. Y eso de Dios no existe, son locuras, son patrañas. Tú ven, tómate otra. Tú ven, ve y revuélcate con otra mujer. Ve y hazle caso al otro hombre. Ve, engaña a tu marido. Ve, no te sujetes. Porque el pecado está en todos, ateos y teístas. Cualquiera que usted sea, el pecado habita en los corazones de los seres humanos. Y el pecado ha dictado su filosofía, ha dictado, hermano, su ideología, su pensar. Y muchos dicen, no me hables a mí en contra de mi vicio, de mi droga, de mi alcohol, de mi pornografía, de mi brujería, de mi hechicería. Yo soy así y así voy a morir. A nadie le tiene que importar. Si ustedes no me mantienen, ¿qué les importa? No, amigo, no, amiga. El pecado es lo que te hace pensar así. Pero al final, yo no necesito convencerte. Muchos de los que pensaron un día así, ahora ya se encuentran en dolor y al punto de la muerte. Porque dice el proverbista, ¿para quién será el ay? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para aquel que se detuvo a escuchar al pecado. El pecado, queridos amigos, se ha mofado de todos nosotros por montón. Se ha mofado del ignorante y del catedrático. El pecado, hermanos, hace de nosotros su chiste, hace de nosotros, hermano, su mofa. Y todavía la gente dice, para mí el pecado es este, me gusta, tengo para pagarlo, así vivo, así crecí y así morí, y así he de vivir y así he de morir. Y queridos amigos, reitero lo que ya mencioné. Yo no vine a convencerte. Mi corazón tiene paz en cuanto a querer convencerte. Lo que sí tiene carga mi corazón es que al dejarte este acuse de recibo en cuanto al pecado, es que
al final, lo que quise decir con todo es que ningún ser humano tiene las armas suficientes y efectivas, los remedios, hermano, las formas para sobreponerse ante el pecado. Nadie lo tiene. Todos pecamos porque en algún momento nos gustó. Todos pecamos porque en algún momento nos sedujo. Todos pecamos porque en algún momento nos fue, hermano, lo más fácil. Amigo, es nuestra inclinación hacia el pecado. Y nuestro corazón se endurece. Pero quiero de alguna forma también, hermanos, ir terminando, porque dije que sería breve. ¿Sabe una cosa? Usted que ha dicho, si yo muero así, ¿qué te importa? Si yo vivo así, ¿qué te importa? No me molestes. Tendrás razón, amigo. Y podrás decir, es mi decisión. Si peco o no peco. Si busco a Dios o no lo busco. Es mi vida y no te metas. Y qué bueno. Pero déjame también darte este acuse de recibo como noticia. Que hasta ahí va a llegar tu voluntad. Hasta ahí tienes riendas de la situación. Porque algo que la Biblia dice es que el pecado no se sujeta a la voluntad de ningún simple mortal. ¿Escucharon? El pecado no obedece ni al más autoritario, ni al más gritón, ni al más religioso, ni al más empoderado. El pecado no se sujeta a ningún ser humano, pobre o rico, indocto o catedrático. El pecado no se sujeta a la voluntad de ninguna persona. Alguien dirá, eso es para los que son malandros, son ladrones, secuestradores, homicidas, violadores, pedófilos, proxenetas, son prostitutas, esas mujeres trepadoras, son lascivos, son permisivos. Nosotros no tenemos pecado. Y dice la Biblia, si alguno de los hombres dice, yo no tengo pecado, ya pecó delante de Dios. Alguien dirá, yo no tengo pecado porque trato bien a mi esposa, porque trato bien a mis hijos, porque trato bien a mis semejantes. Yo soy fiel prosélito, fiel creyente de la religión que me dieron por tradición. Y he ahí, amigo, he ahí la evidencia clara de que no te das cuenta que el pecado ya te engañó. El pecado, hermanos, se burla de nuestros argumentos. Se burla, hermano, de nuestras tradiciones. Bueno, se burla de todo. Nadie puede hacer nada en cuanto a ello. Nadie. Muchos lo han intentado. De hecho, han querido de alguna forma librarse de los alcances mortales del pecado. ¿Y sabe qué? No lo logran. Por una simple razón. Porque, queridos amigos y hermanos, el pecado no se sujeta a las autoridades y recursos y medios de los hombres, por cualquiera que estos sean o se crean. Los hombres quedan obsoletos, impotentes, estáticos y reos y presas fáciles ante ese amo cruel y terrible llamado pecado. Alguien dirá, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Porque este gritón acaba de clasificarnos a todos como presas fáciles del pecado. Y sí, tanto ya lo citamos. Y perdóneme si soy redundante, ateos o religiosos, brujos o buenos moralistas, todos son reos del pecado. Hechiceros o los que más se bañan con agua bendita son reos del pecado. Nadie está libre de él. Y cada día, cuando salimos al trabajo, vemos los alcances del pecado. ¿Y quién habló acerca de los alcances del pecado? El mismo Creador, el alto, el sublime, el eterno. Él habló y dijo, la paga, la repercusión, el reflejo y la prueba de que no van a prevalecer ante el pecado ha de ser que en cada pueblo, ciudad, comunidad, de donde vivan, van a tener que hacer un panteón. ¿Tienen panteón ustedes? ¿Tienen o no tienen panteón?
cada camposanto, cada panteón, cada cementerio que hay, hermanos, en los pueblos o en las ciudades, por lujosos o por olvidados que estén, es prueba que atestigua que el ser humano no ha podido en contra de la lucha, en contra del pecado. Esa es la evidencia de que el hombre no ha podido vencer al pecado, porque su victoria es la muerte. La paga del pecado será... ¿Quién ya burló a la muerte? ¿Quién ya venció a la muerte? De hecho, algunos están preparándose. De hecho, algunos están resignados. Otros se consuelan con decir: si me muero voy a regresar como perro. Y si me muero y si no regreso como perro, voy a regresar como árbol. Y si no regreso como árbol y no hay reencarnación ni otra vida, pues ahí se acaba todo. Y es la manera en que se consuelan, y el pecado se sigue burlando de ellos, porque hasta de su desgracia ni siquiera tienen la capacidad de entender por qué tendrán un día que morir. Sencillo. El ser humano cada día está muriendo porque no puede contra el pecado. Nadie, por más que se burle, por más que diga: a mí échame otro pulque, a mí pásame otra, y comience a maldecir y a hacer brujería a su vecino, y a decir cuánta cosa y maldad, a ser más pecaminoso, lujurioso, a ser más sinvergüenza cada día, hipócrita, un pie a veces en lo santo y otro pie en donde no debe. Porque la Biblia dice que también el no someternos a las autoridades que Dios ha establecido también es pecado. La esposa que no se sujeta al marido es pecadora. El esposo que no honra como vaso frágil a su esposa es pecador. El que no paga impuestos y se roba la luz y el agua son pecadores. No van a la faena ni avisan, son pecadores. No se sujetan ni a la autoridad de su casa, mucho menos se van a sujetar a la autoridad espiritual o eclesiástica, porque si no honran al que ven y tocan, menos al que no ven ni siquiera tocan. Cristianos rebeldes, contumaces, hijos del diablo, que no se someten a las autoridades que Dios ha establecido según sus lineamientos, son pecadores. ¿Entendieron? No entran ni dejan entrar, dijo Jesús a los fariseos. Partida de sinvergüenzas, son pecadores. Y aunque ahora no esté, y aunque ahora no esté el ticket, la factura de su rebeldía, de su hipocresía, al final se va a hacer patente con la muerte, con dolor, con sufrimiento, porque de Dios nadie se puede burlar. Nosotros hemos tratado, hermanos, de alguna forma matizar el pecado, y quiero de una vez terminar, hermanos, no sea que nos encontremos en pecado esta noche y mientras yo grito el pecado se esté burlando de mí. Mejor de una vez termino y acabo de descubrirlo, hermanos. De una vez hay que descubrirlo, hermanos. Hay que caer en la boca a esa iniquidad, hermanos. Hay que callarle la boca. Y sabe una cosa, la Biblia nos enseña que todos los hombres han sucumbido, y como para atestiguar esta realidad, las ciudades, los pueblos tienen un panteón en donde cada tumba habla: esto es a causa del pecado del hombre. Dios nunca quiso que el hombre muriese. Por ello la Biblia dice en Génesis que en el huerto del Edén había plantado 2 árboles, solo que nosotros nada más mencionamos mucho a uno, el de la ciencia del bien y del mal. Pero hoy, por culpa de las religiones, nos hemos olvidado del otro, y ese era el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios siempre tuvo en un plan soberano y maravilloso que el hombre no muriera, que el hombre, lejos de extender su mano al conocimiento, extendiera su mano a la vida. Pero no la extendió a la vida, sino que ¿quién le sedujo? El pecado. ¿Y a dónde extendió la mano el hombre? Al pecado, que lo llevó a la muerte. Por ello es que si usted me dice que son disparates,
Entonces déjeme celebrarle de que usted ya no se le va a tener que medir cuánto mide, cuánto tiene de alto, de longitud o de ancho para que le hagamos su ataúd. Y no me inviten de una vez a su velorio. Estése tranquilo, ni siquiera va a predicar. Si usted dice que no se va a morir, ya lo libró, ya se escapó de la mordida cruel y sanguinaria del pecado. Porque todos viven como si nada. Bebamos, comamos, que algún día tendremos que morir y ya ni modo. Sobre el muerto las coronas. No, mi amigo, no. Muerte bíblicamente no significa, hermanos, la ausencia del hálito, la ausencia de la vida, sino más bien la separación de Dios. Separación de Dios. Por eso todos los que no reconocen que son víctimas del pecado, la Biblia los tiene como muertos. Y el día que verdaderamente dejen de respirar, dice Apocalipsis, serán los candidatos para la muerte segunda. ¿Qué significa eso? La muerte primera fue la vida que hicieron aquí, que vivieron como quisieron, ejercieron como quisieron, pero nunca tomaron en cuenta a Dios. Así han tenido buena educación, buena reputación, y en su, hermano, cripta o en su epitafio, hermano, de su tumba le hayan puesto: fue el mejor padre del puerto, fue la mejor madre del totier. ¿Qué le importa el pecado? Si no aceptó la vida, se lo llevaron a la condenación, con todo y epitafio. Y esa será, dice Apocalipsis, la muerte segunda. ¿Qué significa? Que aquellos que en vida, en esta, no estuvieron cerca de Dios, estuvieron muertos. Y cuando dejen de vivir, allá el Señor mismo le dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Su nombre no se haya escrito en el libro de la vida. Por tanto se van a la muerte segunda, y eso es el lago de fuego. ¿Qué significa muerte segunda entonces? Separados eternamente de Dios. ¿Quién nos ayudará? ¿La bruja? ¿El chamán? ¿El chango blanco de Catemaco? ¿El papa? ¿El profeta? ¿El apóstol? De todos el pecado se mofa. De todos. Pero déjeme decirle algo. Esta noche el pecado no quiere que usted se entere de lo que voy a decir a continuación. Porque lleva generaciones en su familia maldiciéndolos. Lleva generaciones en su familia condenándolos, matándolos, atormentándolos. Y no quiere que se entere de lo que voy a decir en un momento. El pecado es un señor y un amo perverso. Pero la Biblia nos dice: alabado sea Dios, alabado sea el que vive y reina. La Biblia nos dice que hubo un hombre que no fue engañado, no fue seducido, no fue conquistado, fue tocado por todo. Dice la Biblia que el pecado, hermano, dio todo su arsenal en contra de ese hombre. Lo atacó de las miles y millones de formas que sabe. El pecado había hecho caer a muchos patriarcas, a muchos profetas, a muchos estadistas. Pero, hermano, cuando llegó este hombre, el pecado dijo: a este lo hago caer como Elías con la depresión, a este lo hago caer como David cuando vio a esa mujer hermosa desnuda bañándose, a este lo hago caer como Abraham cuando amó más a su hijo que a Dios, a este lo hago caer como Adán, a este lo hago caer como a Noé, que de la abundancia se embriagó con una viña, a este lo hago caer como Samuel, que también se equivocó como padre de familia aunque tuvo éxito como profeta. El pecado, cuando vio a este hombre llamado Jesucristo, dijo: lo voy a atacar, lo voy a hacer caer como a todos, lo voy a seducir, lo voy a engañar. Pero oh sorpresa, el pecado vio que no pudo contra él, hermanos. Y la prueba está, amigo, que el único que ha resurgido de la muerte es Jesucristo, porque el pecado no lo pudo detener. ¡Alabado sea su nombre! ¡Diga gloria a Dios! Tú
tienes un problema, amigo, amiga, caballero, señorita que me escuche, dama, y un problema que nada lo puede ayudar excepto uno solo, Jesucristo se llama. Si no quieres creer en lo que te digo, voltea un momento a tu matrimonio y pregúntate quién lo destruyó y quién lo está destruyendo. Si no quieres creer en lo que yo te digo, voltea y mira dónde se encuentran tus hijos, tus hijas. Voltea y mira cómo se encuentra tu cuerpo, carcomido, desgastado, porque es la hora que has pensado engañosamente que puedes librarte del pecado, y ningún ser humano puede librarse de él, al menos que venga corriendo a los pies del que ya lo venció. Jesucristo se llama. Por eso la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por cuanto Jesucristo fue tentado en todo, fue, hermano, atacado en todo, nunca pecó. Tú has dicho: es que Dios no me entiende. Yo amo demasiado a mi amante que no la puedo dejar. Jesús fue tocado en esa área y pudo vencer. ¿Por qué tú no has vencido? Porque es la hora que piensas que puedes vencer al pecado y se burla cada vez más de ti. Al menos que hoy vengas a Cristo, Él te va a ayudar. Dígale que está a su lado: ¿has entendido? Dígase: ¿has entendido? Para que te duermas. Porque te están diciendo en tu cara tu realidad. Dígale. Y todavía haces como que no te hablan a ti. No me creas a mí. Voltea a mirar tu casa, varón. Voltea a mirar tu familia, mujer. ¿Dónde está lo que presume ser cuando el pecado se burla cada día de ti? Yo tengo a Cristo, sí, pero lo tienes crucificado todavía. Lo tienes en una estampa, o lo tienes nada más cada domingo en tu parroquia o en tu templo. De nada te sirve ese Cristo. Pero el que vive y reina sí tiene el poder. Y cuando el pecado sabe que se habla de él, tiembla, se retrae, se revuelca como la serpiente que es. Y le dicen: ya no hables más, no me descubras más. Déjalos que sigan engañados en sus religiones, tradiciones y comportamientos duales y ambiguos. Pero no. Así como un día dice la Biblia en San Juan que a Jesús le era necesario pasar a Samaria, he aquí, aunque se canten de que muchos conozcan la verdad, necesitan saber que probablemente están engañados en esa verdad. Al menos que no haya un cambio de vida que Jesucristo produzca en los que le invocan, entonces nada será auténtico. Al menos que Cristo los libre. Porque sus tradiciones, aunque sea usted nuera del pastor, hija del pastor, o sea el mismo pastor, si no viene a Cristo, el pecado lo tiene engañado. Pregúntenselo a Elí. Elí se murió engañado de que era sumo sacerdote. Se desnucó y se murió. Y Cabot, la gloria de Jehová, se fue. ¿Por qué no somos suficientemente humildes y decimos: nadie nos puede ayudar contra el pecado? Es un amo y señor cruel. Al menos que venga corriendo a Cristo. El pecado todavía algunos le dirán: no vayas. Este es otro, aleluya, brinca para atrás, protestante fanático. No. Fanatismo significa, para aquellos que lo dicen fanático, fanatismo significa adular, ovacionar y desvivirse por algo que no entiende. Eso significa fanatismo. Y lo que le acabo de decir tiene más entendimiento de lo que usted y yo podemos comprender. Solo Cristo lo puede librar del pecado. Inclina tu rostro en donde te encuentras. Tu problema no es la falta de dinero. Tu problema no es de que tu marido se quiere ir con una más joven que tú. Tu problema, varón, caballero,
No es que tu mujer no te entiende y te exige de más. No, ese no es tu problema. Tu problema no son las deudas. Tu problema no es que tu vecina o tu vecino sea brujo y por eso tengas mala suerte y no avances. No, eso no es el problema. Esa es la mentira que el pecado quiere que tú sigas creyendo. Ese no es tu problema. Tu verdadero problema se llama pecado. Y nadie te puede ayudar, ni siquiera el que te está hablando. El único que te puede ayudar es Jesucristo, el Hijo de Dios. Incline su rostro ahí donde está usted. Y en esta hora agradecemos a Dios por nuestros amigos y familias que a través de radio, televisión, internet están siguiendo esta programación. Ahí donde se encuentran, esta invitación también es para ustedes. Todos los presentes aquí, hermanitos, voy a hacer una invitación a aquellos que entendieron este mensaje y Dios les ha concedido que se les abrieran los ojos y necesitan venir a Cristo. Póngase en pie ahí en su lugar. Queremos orar por usted. Cristo está aquí, amigo. Cristo está aquí, mujer. Tú veniste por tus cargas. Tú veniste por tus problemas, por tus luchas. Te sientes abandonada, deprimida, solo, sola, sin sentido. Ya ves la vida y piensas que tu remedio era recibir un milagro en tu cuerpo. No, amigo, eso no es lo más importante. Tu verdadero problema se llama pecado y el único que lo puede tratar es Cristo. El problema del hombre se llama pecado. Pero déjame decirte que para Cristo el pecado no es problema. Para Jesucristo el pecado no es problema. Nadie se distraiga, nadie se mueva de su lugar, porque lo que estamos hablando es crucial, es serio. Mañana usted puede ya no despertar y va a llegar ante aquel que le dio la vida. ¿Y sabe qué? Va a llegar sin ninguna excusa, porque Él le dirá: todavía anoche te dije cuál era tu remedio y no quisiste venir a mí. Cierren sus ojos los que están oyendo. Y si alguien sabe que su necesidad es más grande que su vergüenza, porque muchos dicen: ¿cómo voy a pasar si saben que yo soy cristiano de años? Entonces quédate con tu vergüenza y sigue deprimiéndote, derrotado. Pero si sabes que tu necesidad es más grande que los prejuicios y el que dirán, ponte de pie y dile: Señor, yo corro a ti esta noche, porque tengo un hijo drogadicto, tengo una hija pérfida, insujeta, mis hijos están en anarquía total, yo aparento lo que no tengo en mi casa, yo necesito correr a Cristo. Nadie se puede, oiga, librar del pecado al menos que venga Cristo, porque Cristo ya lo venció. Voy a hacer otra invitación nuevamente. Si alguien necesita venir a Cristo, levante su mano y en su lugar queremos orar por usted. Si nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, o si todo este tiempo ha estado usted engañado, creyendo que por profesar una religión tradicional o del protestantismo estaba usted seguro, es mentira. El pecado se burla de todas las religiones y sectas habidas y por haber, se mofa de ellas, pero del que no se burla, sino que se somete, se retrae y huye, es ante la presencia de Jesucristo. Jesucristo está aquí, amigo. Voy a terminar esta invitación para dar gracias y voy a orar por los que están siguiendo esta programación. ¿Alguien más? Joven, señorita, ven. Si no has podido vencer el alcohol, si no has podido vencer la pornografía, si no entiendes tu actualidad, dice la Biblia: el tiempo oportuno y aceptable te he oído. Hoy es el día de salvación, no mañana. Igual y ya no despiertes. Ven ahora, mujer. Ven ahora, varón. Deja a un lado lo que vayan a decir de ti. ¿Qué si todos te conocen? Vergüenza es que te vayas como llegaste, pero no es vergüenza que pases a que Cristo toque tu corazón.